Kaspersky, Ivanti, entre otros. Además, ha fungido como ponente en diferentes foros, como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Universidad de la Sierra Sur, CONALEP, institutos tecnológicos, entre otros. Pues le damos una cordial bienvenida, licenciada, y pues les cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, licenciada Diana. Muchas gracias, licenciado Hugo. Gracias por la invitación. Y bueno, pues espero que esta mañana esta charla sea de interés para los que están conectados. Si hay algunas dudas, algunos comentarios, con muchísimo gusto abrimos el chat también para, pues un poquito para tener un poco de interactividad con este tema que es, pues, si no bien nuevo para muchos de nosotros, para muchas personas que no estaban involucradas con la tecnología y que creíamos que la parte de ciberseguridad era para los ingenieros, ¿no? Para los tecnológicos, para aquellos que veían cuando mi computadora se descomponía o cuando tenía algún problema, pero después resultó que cada vez era más cercano el tema de la ciberseguridad, ¿no? Cada vez la clonación de los perfiles del banco, cada vez el tener una cuenta clonada, el que atacaran mi WhatsApp, se volvió más cercano. Entonces, volteamos a ver qué era eso de la ciberseguridad. Pues muchísimas gracias por la presentación a la licenciada. Yo les reitero, bueno, yo estoy ahorita como speaker para IPC. Nosotros somos una empresa que está muy enfocada en soluciones de servicio. Y bueno, buscamos obviamente la parte de experiencia, que yo creo que muchos de los que tenemos más de 40 venimos de la generación de pasar del cassette, de la VHS, de la beta, a ahora tener todo en la nube, ¿no? A tener un servicio en la nube que nos permite prender la televisión, estar conectados a películas del otro lado del mundo, del otro lado del continente incluso. Me voy a saltar esto porque, bueno, es parte de la presentación de la empresa, entonces quiero hablarles directamente de cómo iniciar una estrategia de seguridad en las empresas. Yo creo que muchos consultores y muchas empresas que están en la parte de SOC nos dicen, bueno, yo voy a tomar a tu empresa y le voy a dar seguridad, ¿no? Tenemos que poner la parte de firewalls a nivel perimetral, tenemos que tener un muy buen antivirus, tenemos que tener la visibilidad de lo que está pasando en todas tus sucursales, en todas tus empresas. Sin embargo, hay que empezar por el tema de la cultura. Muchas personas tienen en sus empresas, en sus despachos, personas de diferentes edades. Entonces, entendiendo que hoy en día muchos niños ya tienen un teléfono celular o ya tienen acceso a la red más grande del mundo que la ONU acaba de decretar como un derecho humano, el acceso al Internet. Imagínense la cantidad de personas que tenemos acceso a esta enorme red y a esta enorme comunicación. Pero antes de tener ese derecho, debimos haber tenido una educación que no tuvimos, desafortunadamente. Entonces, sabemos que existe el Internet, sabemos que podemos hacer muchas cosas con las aplicaciones que tenemos desde nuestro teléfono móvil, la banca, las compras, el poder ver el clima, el poder saber si va a existir un sismo. Sin embargo, no sabemos cómo cuidar. El desarrollo de la tecnología nos ha rebasado la época digital. Tenemos que digitalizar nuestras empresas, nuestros documentos, pero no sabemos cómo cuidarlos. Entonces, una de las propuestas que tenemos como embajadores de ciberseguridad en WOMSI, como lo mencionaba la licenciada, yo estoy como líder en membership, que es una asociación, WOMSI es una asociación sin fines de lucro, que está enfocada al entendimiento de la necesidad que tiene el mercado de expertos en ciberseguridad y que las universidades hoy en día no están generando esos perfiles de personas que conozcan las infraestructuras que hoy en día se tienen en las empresas y se tienen en los negocios. ¿Para qué? Para poder tener fortalezas, tener skills suficientes para saber qué está haciendo la ciberdelincuencia. Yo lo comparo mucho con la delincuencia de a pie, ¿no? O sea, nos llegó un tiempo, los que vivimos en, no sé, en ciudades grandes como Monterrey, como Guadalajara, como la Ciudad de México, entender que teníamos que cuidarnos, que cuidar nuestro vehículo, que cuidar nuestras pertenencias si vamos a ciertos lugares. Pero, ¿qué pasa si yo estoy navegando en Internet? ¿Cómo puedo cuidarme? Necesito tener un civismo digital, necesito tener una cultura y necesito entender primero qué es lo que voy a cuidar, qué es lo que más me importa
o cuál es el valor que tienen las cosas dentro de mi organización, dentro de mi casa, dentro de mi teléfono, que voy a cuidar primero. Entonces, hablamos que tenemos un equipo muy grande y una diversidad muy grande. Y también las capacidades de ese equipo hay que entenderlas y hay que conocerlas. ¿Por qué? Porque puede ser una persona no muy, cero técnica, pero que tiene una cultura de entendimiento de lo que está pasando alrededor, que lee noticias, que escucha las notas de las pérdidas, de los robos, y entonces sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de ciberseguridad. Tenemos que entender la importancia de la ciberseguridad. ¿Qué es lo que yo tengo como activo dentro del Internet? Cuentas bancarias, realizo pagos, pago colegiaturas, pago nóminas, tengo, no sé, el alta de mis empleados del Seguro Social, el alta de Hacienda, el pago de impuestos. Son diferentes ambientes los que tengo en la parte de ciberseguridad empresarial, la ciberseguridad personal, por supuesto, cuando yo estoy interactuando con personas, con mis propios peers, y les estoy compartiendo información. Definitivamente en este siglo, la parte más valiosa que tenemos como seres humanos es la información que estamos produciendo todos los días. En el último año se ha duplicado la cantidad de información. Antes hablábamos de, y probablemente algunos recordarán los discos estos que se metían en las computadoras, que eran como larguitos, como los floppies, después fueron más pequeños, después fueron los CDs, después fueron las USBs, y a mí me sorprendía mucho que en una USB de este tamaño podía yo meter 1 giga de información, ¿no? Ahora estamos hablando ya de teras, y después de los teras lo que le siga. La cantidad de información que como seres humanos generamos todos los días es impresionante. Y el manejo de esa información es lo que nos va a traer pues muchas ventajas, por supuesto, a los negocios que puedan entender cómo interactuamos, qué es lo que hacemos. Por ahí hay un dicho muy sonado dentro del ambiente de tecnología que decimos, bueno, pues Google sabe antes que yo que estoy embarazada, ¿no? O Facebook, quizá por ahí lo han escuchado, por mi comportamiento de compra, ¿no? Por mi comportamiento de navegación, porque saben de qué sitios vengo, porque saben qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy comprando, qué es lo que estoy buscando. Y me llegará un momento en el que ya ni siquiera me van a vender, ¿no? Ya me van a decir, tú necesitas esto porque ya vimos tu comportamiento de usuario. Entonces, bueno, hablamos que en las escuelas, que en los trabajos, que en el hogar, que en las redes, por supuesto que necesitamos tener esa protección y entender por qué y qué es lo que estamos cuidando. Pues más que sabido que entidades de gobierno, que no es que no tengan unas soluciones de seguridad, ¿no? Yo creo que todas las dependencias de gobierno, las instituciones privadas, tienen tecnologías. Y esa evolución también de tecnologías que se han ido adquiriendo o que se han ido comprando alrededor del origen del negocio, del origen de la empresa a la fecha, pues ha ido incrementando, ¿no? Primero necesitamos sí o sí una computadora. Después necesitamos que esa computadora esté conectada a Internet. Después necesitamos que al estar conectada a Internet tenga un antivirus o tenga una protección que me alerte o que me diga que si yo tengo un ataque, pues la computadora no se me descomponga. Imagínense que hace 25 años, pues los virus eran meramente trofeos de los hackers que decían, ya pudimos entrar, pudimos vulnerar este equipo, pudimos vulnerar a esta empresa y pues hacemos algo molesto, ¿no? Para esto. Sin embargo, el tema de la ciberdelincuencia se volvió sumamente lucrativo. Hoy en día solamente se puede comparar con el negocio del narcotráfico. Está dejando muchísimo dinero, los saqueos a bancos, los saqueos a las entidades de gobierno, donde yo puedo obtener vía pública en su página información confidencial de las personas que ahí trabajan, desde pues qué hacen, dónde viven, a qué se dedican, cuánto ganan, y yo puedo lucrar con esa información, ¿no? Es más que sabido que en la dark web se venden las tarjetas de crédito, se venden los NIPs, se venden un sinfín de información, de fotografías que se pueden comercializar en el mercado negro. Entonces, las empresas como Mercado Libre, como Uber, como pues el mismo Clip, el mismo SAT, ¿no? Que es una de las entidades más fuertes, que obviamente tuvo un tiempo muy corto de ser
pues digamos que vulnerable, fue vulnerada, entraron, atacaron, sacaron información, pero pudimos o se pudo ejecutar un plan de contingencia. Qué importante es hablar de esto del plan de contingencia, ¿no? Ahora ya no decimos qué puede pasar si me atacan, sino decir qué va a pasar cuando me ataquen y qué es lo que voy a hacer después de ese ataque, cómo me voy a recuperar, cuánto me puede costar. Y ahí viene el tema más álgido del negocio, ¿no? Los costos que implican un ciberataque, una pérdida de información, un robo de datos, un cambio de información. Aquí podemos ver que hay muchos factores importantes que se tienen en cuenta para poder iniciar esta estrategia, ¿no? ¿Qué motivaría? Y yo a veces les pregunto mucho a las personas de a pie, bueno, ¿proteges con algo tu teléfono? ¿Lo tienes, tienes protección de tal forma de que si lo pierdes, de que si te lo roban, nadie puede entrar a ver tu información? Y me dicen, no, no es necesario. No tengo nada importante, o sea, no tengo nada que no pueda recuperar o que no pueda comprar otro teléfono e instalar nuevamente a lo mejor la información, porque muchas veces ya la tenemos en la nube, la tenemos respaldada. Y irónicamente ha pasado con muchos negocios, ¿no? O sea, hay que entender cuáles serían los motivadores que pudiera tener el ciberdelincuente para atacar a mi organización. Hay que tener un gobierno corporativo, un gobierno interno. Si no tengo ese gobierno de TI, si no tengo ese gobierno corporativo, si no estoy cumpliendo con estándares, con mejores prácticas y con procesos, con procedimientos claros para todo el personal, entonces básicamente pues estoy en un grado o en un nivel muy básico. Para poder entender cómo empezar, es como si fuéramos los estudiantes y decir, bueno, quiero estar en la universidad, pero espérame, porque ni siquiera he pasado por el jardín de niños, ¿no? Ni siquiera he pasado por la primaria. Entonces tengo que tener primero controlado mi negocio desde el lado saber dónde estoy parado. Perdón, creo que ahí se están pasando las láminas. Sí. No sé si pase también allá, pero aquí en mi computadora pasó. Ok. La ciberseguridad es la punta del iceberg. Nosotros vemos, por ejemplo, un aviso de privacidad, pero abajo de ese aviso de privacidad hay muchísimas cosas, ¿no? Tenemos procedimientos, derechos ARCO, políticas de gestión, cifrado, single sign-on para poder entrar a lo mejor a ciertos documentos que son no de alto riesgo, pero sí que no todas las personas deben entrar. Tengo que tener un storage, tengo que tener un backup, tengo que tener consentimientos de personas para poder modificar o para poder actualizar cierta información, para poder entrar a los datos, para poder destruir los datos. Entonces hablamos que debajo de lo que existe como un aviso de privacidad, pues hay un sinfín de cosas. De igual manera, para iniciar este proceso de entendimiento y de conocimiento, tengo que saber qué es lo que tengo hoy en día, ¿no? Saber, ok, hoy en día mi protección de ataques, mi protección de encripción, estoy haciendo determinados pasos específicos para poder cuidar, para poder resguardar lo más importante que tengo dentro de la empresa, que es la información y los datos de los empleados, de los proveedores, de los clientes, y posteriormente, pues lo que hago con esos datos y lo que hago con esa información. Entonces, tengo que entender primero cuáles son mis activos de información crítica. Si yo lo entiendo y lo puedo transferir al área de TI, o el área de TI entiende y sabe dónde están estos activos y cómo se están protegiendo hoy en día, estoy un paso adelante. La protección de datos personales en el mundo es un tema que ha ido creciendo enormemente, porque justo es el valor que tenemos todos como seres humanos en cuanto a el comportamiento que tenemos para muchas cosas, para el área legal, para el área contable, para el área administrativa, para el área financiera. Entonces, esa protección que tenemos que tener es un derecho que también, pues, poco a poco se ha trabajado para que se exijan más controles y pues una veracidad mayor y una visibilidad mayor en lo que se hace con el manejo de nuestra información. No sé si recuerden que hace no mucho las compañías telefónicas decían, yo voy a tomar los biométricos de la gente que quiera una nueva línea. Entonces dijeron, ok,
que tomen mis biométricos, pero ¿cómo vas a garantizarme que esa información de mis huellas digitales, que son únicas e irrepetibles, o que de mi ojo, o que es único e irrepetible, y que ahí no pueden clonar, puedan caer en manos de la ciberdelincuencia? ¿Y qué creen? No lo pudieron garantizar. Entonces, esa reforma dio para atrás, simplemente porque no hay una garantía de la protección de datos. Y hablamos que si no conocemos qué es lo que tenemos, es muy complicado que sepamos cómo lo debemos cuidar y cómo debemos iniciar. Muchas de las estrategias empiezan con el conocimiento. El conocimiento es poder. Si yo sé qué tanto qué tanto sabe mi personal, qué tanto saben mis empleados, qué tanto sé yo de mis proveedores, qué tanto sé de mis clientes, entonces puedo empezar una base fundamental de estrategia, ¿no? Y entonces hablamos no de cómo inicio, sino de empezar una estrategia basada pues en quienes ya, no voy a inventar el hilo negro, como dicen por ahí, ¿no? Ya hay estrategias que existen y que han, pues si no bien garantizado, porque en seguridad pues no hay nada garantizado, sí nos permiten actuar de manera rápida, de manera proactiva ante un ataque o ante un posible ataque que pueda desbalancear el negocio. Tengo que tener políticas de seguridad de la información, claro, pero tengo que tener a alguien que me diga cuáles son esas políticas que aplican a mi negocio. Los programas de concientización, o sea, hoy en día, como en el inglés, yo puedo medir mi personal, ¿cuánto sabe de inglés? Sabe un 80%, pero ¿cuánto sabe o cuánta conciencia de ciberseguridad tiene? ¿Qué tanto conoce las nuevas tecnologías? ¿Qué tanto sabe por qué tiene que cambiar su contraseña? No porque lo diga la gente de TI, que es la que generalmente dice, oye, tienes que cambiar tus contraseñas, tienes que generar contraseñas seguras, y terminamos escribiéndolas en un papelito, ¿no? Oye, tienes que verificar los sitios. Ahora que viene el Buen Fin, hemos hablado muchísimo de las ofertas y de las cosas gratis que nos ofrecen en Internet. Quiero que sepan que en Internet nada es gratis. Lo más económico que van a encontrar en Internet es que les pidan al menos su información confidencial. Y la información confidencial es desde mi nombre, mi teléfono, mi ubicación, a qué me dedico, quién me tiene empleada, qué es lo que estoy haciendo. Y con esa información se genera un perfil que, si bien puede ser clonado, y puede haber varias Nellys por ahí por la red, y una puede estar dedicándose a dar charlas y a dar presentaciones de ciberseguridad, y puede haber otra que tenga varias cuentas para poder hacer lavado de dinero, y puede haber otra que se dedique a otra cosa, pero que tengan perfiles muy similares. Entonces, la información que yo le doy al Internet, a las aplicaciones, incluso cuando participo en los concursos, es altamente sensible. ¿Y qué creen? Hay muchos empleados que no lo saben. Hay muchos empleados que dicen, híjole, voy a entrar a la rifa del auto último modelo y pues voy a dar el correo de la empresa porque si no, no lo veo, ¿no? Difícilmente veo mi Gmail o difícilmente veo mi Yahoo o mi Hotmail o bueno, el correo gratuito que tengan, y damos el correo corporativo, ¿no? Damos ya la visión de saber dónde estamos trabajando. Entonces, es sumamente fundamental que primero existe esa conciencia de civismo, de cibercivismo en nuestros empleados, en todos. Desde la persona, a veces el eslabón más débil de la cadena es la persona que menos sabe, ¿no? Es la persona que dice, oye, pues por favor conectar, ya hay ataques, imagínense que son de voz, que pareciera que están marcando desde el teléfono de Nelly Vázquez, pero que no soy yo. Y que le marcan a la ingeniera Diana y le dicen, oiga, ingeniera, se va a conectar otra persona que no es Nelly para dar la conferencia, ¿no? Y resulta que incluso se puede parecer a mí y puede ser un robot el que esté dando la charla, el que esté dando la presentación. Entonces, hemos evolucionado, el cibercrimen ha evolucionado, y también nosotros como sociedad tenemos que evolucionar, tenemos que saber hacia dónde va el camino de la tecnología y saber hacia dónde tenemos que cuidarnos. Entonces, un programa de concientización siempre es parte fundamental. Perdón, una pregunta. Ahorita que hablas de todo este conocimiento y demás, no sé si haya una especie de educación mínima, o sea, como en la escuela, pues primaria, secundaria, o sea, en este tema de tecnología que haya ¿cuál es el conocimiento mínimo que deberíamos de tener en estos temas? Sí, así es. De hecho, hay varios programas de concientización que la recomendación es que primero sepamos en qué nivel estamos, ¿no? O sea, que corran
hay una, bueno, muchas marcas, claro, tienen un programa en el que dicen, vamos a hacer un envío de un correo spam, por favor no lo abran, ¿no? Entonces les avisan una semana antes, mandan este correo y ven cuántas personas, aún con el aviso, abren ese mail. Okay. Y después ven, después del aviso, dicen, bueno, ya no, ya pasamos esta contingencia, muchísimas gracias por participar, y les vuelven a mandar una promoción, una oferta, algo llamativo, y con esto empezamos a medir, pues sí, el nivel de conciencia que tienen nuestros empleados. Y después hacemos un cuestionario muy lúdico, donde podemos medir, es como el examen que nos dicen, te vamos a hacer un examen para explorar cómo andas en el conocimiento de las matemáticas, ¿no? Algo así pasa también con los esquemas de concientización. Decimos, te vamos a hacer un examen, no te asustes, es un examen para saber en qué nivel de concientización estás. Y basados en ese tipo de ejercicios, a mí me gustan mucho los programas que son como muy lúdicos, ¿no? Porque cuando nos dan una charla, decimos, híjole, pues ya se me olvidó lo que me dijeron de por qué tengo que cambiar la contraseña, ¿no? Pero cuando me enseñan que cuando yo entro a una red de Wi-Fi gratuita y a ese negocio puede ver y puede husmear, ¿no? Como decimos por ahí, en todo lo que yo tengo en mi correo electrónico, quizá a muchos de ustedes les ha pasado que vamos al cine, que vamos a algún restaurante y nos piden nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. ¿Y qué creen? Se los damos para tener acceso a Wi-Fi gratis por 1 hora, por 2 horas, por 30 minutos. Hay un ataque que justamente clona estos sitios y pareciera que yo estoy entrando a la Wi-Fi de Cinepex, por ejemplo, ¿no? O de Cinépolis, pero en realidad es una red, es un sitio apócrifo. Entonces, al yo darles mi correo electrónico y mi contraseña, pues le estoy dando acceso realmente a mi perfil de contraseña y usuario, que quizá con ese mismo correo abrí mi red social de Facebook o abrí mi LinkedIn. Y es muy fácil ya con las tecnologías que se tienen en la ciberdelincuencia, pues correr un reporte y decir, mira, este mismo correo lo utilizó para bajar su aplicación de Uber, ¿no? Para bajar, para abrir su cuenta de LinkedIn, o para abrir, y bueno, ya somos parte de un sistema que está hiperconectado. Una pregunta, Nelly. Ahorita que comentas de todo esto, o sea, ¿qué tan complicado es o costoso es que alguien pueda hacer esto? O sea, me refiero al tema del cine que decías, que clonan el sitio y demás. O sea, vaya, ¿es algo que yo puedo aprender en YouTube o se requiere un conocimiento especializado? Desafortunadamente no. Antes hablábamos de un hacker, ¿no? Y nos imaginábamos a una persona así como súper matemática, inventidísima pues sí, un nerd, ¿no? Que todo el tiempo estaba buscando códigos y haciendo códigos. Desafortunadamente esto también ha evolucionado. Hoy en día es una industria que, como les decía, deja muchísimo dinero. Y por supuesto que es muy sencilla. Incluso tienen un call center que les dice, oiga, usted quiere en marketing, ¿no? Usted quiere tener 5,000 seguidores, 20,000 seguidores. Por supuesto que sí, eso le cuesta $10 o te cuesta $3, ¿no? Y ya decimos, bueno, pues a lo mejor en esos bots pues va incluido los ataques. Pero muchas veces esto es muy sencillo. Por ejemplo, lo que platicaba de las redes, hay un dispositivo que se vende en Amazon que se llama Hacking Pineapple, que es pues de este tamaño, es del tamaño de una libretita, que va conectado, incluso por ahí busquen en YouTube los videos de los sitios apócrifos o de los pineapples que clonan estas cuentas. Una forma muy sencilla, por ejemplo, de saber si me estoy conectando realmente a la red de Starbucks o realmente a la red de Cinépolis, es meter un correo y una contraseña falsas, ¿no? Un correo, no sé, 123@123.com, y ponerle 1, 2, 3, 4, 5, no sé, lo que sea, y les va a dar internet por unos minutos o por unos segundos. Ahí se pueden dar cuenta. Si pasa eso, es que esa red era una red apócrifa, que lo único que quería era captar su información. Si ustedes meten un correo real y un password real, obviamente les va a dar acceso, pero si meten algo apócrifo también les va a dar acceso. Entonces, una red corporativa, una red, por ejemplo, de un Starbucks, de un Cinépolis, les va a pedir un correo que realmente existe.
y tiene la tecnología para validar que ese correo existe en su base pues de Gmail, de Yahoo, porque en segundos hace esa validación. Un sitio apócrifo no la hace, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda sobre si están conectando a una Wi-Fi segura o no segura, metan un correo apócrifo y metan cualquier contraseña, y si les da acceso, esa es una red apócrifa. Otra recomendación, por ejemplo, que se hace dentro de estos programas de concientización es decirle al empleado que tenga un correo alterno, o sea, que genere otro correo en Gmail gratuito y que ese correo lo utilice justamente para conectarse a las redes de Wi-Fi gratis, para ver los menús en los restaurantes, ¿no? Ahora con lo de la pandemia, pues ya ni siquiera muchos restaurantes ya no nos dan el menú físico, ya nos dan un QR y nos dicen escanea el QR y desde su teléfono puede ver el menú. Pero le pido un correo, ¿no? ¿Para qué? Pues para mandarle publicidad, para mandarle promociones, para mandarles mis 2x1. Entonces, una recomendación, por ejemplo, de estos programas que hacemos en IPC es justamente tener un correo alterno para que ahí llegue todo lo que sea de promoción y publicidad, ¿no? Entonces, estemos seguros que ahí no nos va a llegar nada pues de tema personal o de algo que tenga que ver con la empresa o que tenga que ver con nuestra vida personal, con nuestros amigos, sino que es meramente publicidad y es la información que yo le estoy dando a las empresas y a las marcas. Una pregunta sobre esa cuestión, o sea, yo he visto que en teoría, por ejemplo, en Gmail, en Hotmail, si yo tengo mi correo, por ejemplo, hugoortiz@hotmail.com, que yo le puedo agregar hugoortiz1@hotmail.com, hugoortiz2, y me siguen llegando a la misma, pero son correos diferentes, o sea, para efecto de identificar a quién le di cada correo. Así es. Bueno, lo ideal sería no poner tu nombre, Hugo, o sea, poner un alias. Un alias es lo más recomendable, o sea, sobre todo si lo haces, acuérdate que la inteligencia artificial detrás de toda tecnología está actuando, ¿no? Entonces, si ven que tu IP es la misma con la que estás generando otro mismo correo de Gmail o otro mismo correo de Hotmail, lo va a entender y va a decir, este es el mismo Hugo Ortiz, ¿no? Aunque se ponga Hugo Ortiz 1, Hugo Ortiz 2, es el mismo. Entonces, obviamente, pues sí tenemos que ir un pasito adelante. Hay otra tecnología que ahorita me viene a la mente, que es en la parte de los portales web, donde ya muchas empresas dicen, ok, yo puedo, no sé, hablando de escuelas, ¿no? Hablando de colegios, yo puedo recibirte el pago de la colegiatura de tus hijos, hacer la inscripción, y yo hago todo dentro del portal, ¿no? Entonces, imagínate que ese portal, pues, está recibiendo pagos, está recibiendo información importante de personas que obviamente tienen el poder adquisitivo para pagar colegiatura de 2, 3 niños, que son trabajadores, que son empleados, que muchas veces, pues, yo les puedo pedir ahí hasta su CURP, hasta su número de seguridad social, y entonces clonan este tipo de sitios para poder recabar esa información. Entonces, hay una solución de ciberseguridad que me dice si esa persona está recabando información desde la misma computadora. Hay digamos que un tipo de ataque que se llama Click Farms, que son granjas donde yo tengo a personas literalmente generando nuevas cuentas. Entonces yo estoy generando cuentas para poder dar likes, para poder comprar boletos, no sé, de algún evento, de algún concierto, de algún, de algo. Entonces yo genero estos boots, genero estas cuentas, digamos que las enlazo y hago que generen un ataque. Insisto, realmente esto es muy sencillo. Pudiera sonar a ciencia ficción y pudiera sonar a que es complicado, pero no es nada complicado. Desafortunadamente, la educación, así como como platicaba al principio, con el negocio de las drogas y se me fue el nombre, discúlpenme, pero ese negocio es sumamente lucrativo, también el hackeo, ¿no? Entonces, muchas veces hay muchos chavitos que lejos de decir, quiero dedicarme a la ciberseguridad, dicen, oigan, pues yo quiero ser hacker, ¿no? Yo quiero ser hacker para hackear un banco o para hackear al buró de crédito y borrar mi mal historial en buró de crédito, ¿no? Entonces, eso es mucho a lo que nos estamos enfrentando, y eso es mucho la información y la importancia de ese programa de concientización con el que vamos a arrancar
cualquier tipo de adquisición o de compras de tecnología para endurecer nuestra ciberseguridad, ¿no? Insisto, hay muchas marcas en el mercado, pueden llegar, no sé, Cisco, Fortinet, bueno, se me viene a la mente Broadcom, se me viene a la mente McAfee, Kaspersky, SET, muchas marcas de tecnología, pero si no tenemos una base primero de conocer dónde estamos hoy en día, cuál es nuestra situación actual desde el conocimiento y las tecnologías que ya tenemos para saber cómo están funcionando, así cómo están funcionando y cómo están alineadas a cómo se está comportando mi negocio, mi personal, ¿no? Hemos llegado con muchas empresas que dicen, es que mi personal no se conecta a redes sociales en la hora del trabajo. ¿Estás seguro? No, pues no. Se corre un reporte y ¿qué creen? Pues sale que no solamente a redes sociales, sino a sitios de streaming, ¿no? No necesariamente Netflix. Hoy con la parte del mundial o con lo del Buen Fin, pues nos llegan un sinfín de links de entra y ve gratis el mundial. ¿Quién no quiere ver gratis el mundial, no? Entonces a veces es hasta el propio director que dice, oye, pues es que yo encontré esta liga y mira, de forma gratuita estoy viendo, ¿ok? ¿Y qué te pidieron para entrar? No, pues nada más un pass, una contraseña, generar una cuenta, pero estás entrando desde la computadora de la oficina, sí, y estás entrando desde la oficina, sí, y tú sabes que esa computadora tiene una dirección IP y que esa dirección IP es rastreable y que pueden entrar al equipo y desde ese equipo, si está conectado en red, pueden entrar a los servidores y pueden ver lo que estoy haciendo. Híjole, no tenía idea. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De decir, híjole, por eso la infección es tan rápida, ¿no? Ahora con el tema del COVID, que decía, ¿cómo empezamos con la pandemia? Empezamos, no, pues yo no conozco a nadie que se haya enfermado, ¿no? Eso pasa en África, aquí no. Eso pasa en China, aquí no. Cuando llegó la pandemia, ya la pregunta se volteó, ¿no? Y era, ¿conoces a alguien que no se haya enfermado? No, ¿no? O sea, era la enfermedad en distintos niveles, pero el esparcimiento del mal, del daño, fue muy rápido. Lo mismo pasa con el tema de los ciberataques. Yo puedo tener hoy en día un ataque dentro de mis computadoras en modo escucha, está aprendiendo, porque la inteligencia artificial está diseñada para aprender del comportamiento humano. Ahorita la ironía más grande del siglo es que una computadora me pide certificarle que yo no soy una máquina. Entonces, desde el tema de conocimiento, de saber cómo se comportan, lo mismo pasa con digamos que con los ataques físicos, ¿no? Para poder hacer a lo mejor un secuestro a una persona de alto poder adquisitivo, pues primero veo su comportamiento, a qué horas generalmente sale, a qué hora desayuna, si se va en un auto los lunes y en otro los miércoles, a dónde va, qué es lo que hace antes de llegar a ese lugar. Lo mismo pasa a nivel corporativo. Nuestra estrategia tiene que estar basada en entender primero nosotros, nuestro comportamiento y qué es lo que estamos dando a nivel público, cuál es nuestro comportamiento público en redes sociales, en nuestros usuarios, y cuál es nuestro comportamiento privado, ¿no? Aquellos que no saben qué contratos tenemos, no saben con quién estamos transaccionando y no tienen por qué saberlo, ¿no? No tienen por qué saber. Entonces, bueno, vienen Una pregunta, Nelly, aquí en este tema, o sea, entiendo que un tema es la cuestión personal o la cuestión de los humanos y otra cuestión es el tema de los sistemas. Si lo pusiéramos en una balanza para este tema de ciberseguridad, ¿qué es más relevante? ¿El comportamiento del usuario o la tecnología que se utiliza para monitorear y evitar los ataques? Las dos cosas, mi estimado Hugo, porque imagínate que yo tengo, no sé si supieron del ataque a Telefónica. Telefónica contrató a Chema Alonso, que es un hacker ético, que hace muchos años obviamente estuvo en curso, incluso en la prisión, y lo contrata para asegurarse que su estrategia de ciberseguridad sea la mejor y que no los ataquen. Y resulta que es uno de los casos más sonados cuando el tema de ransomware explotó y la gente llegaba a sus computadoras, las prendía y les aparecía una pantalla que decía tu máquina ha sido comprometida. Si quieres recuperar la información, deposita en tal cuenta y en criptomonedas y no sé qué tal.
Había clientes que teníamos que nos decían, oye, yo es que ni siquiera yo sé qué es eso de las criptos, ¿no? Y hace 3 años, hace 4 cuando fue el ataque a Telefónica. Entonces, Telefónica tenía una infraestructura muy robusta de tecnologías. O sea, tenía, por supuesto, que firewalls, tenía IDS, tenía IPS, tenía antivirus, tenía sistemas de monitoreo, pero el eslabón más débil de la cadena eran los empleados que manejaban o que mal manejaban ciertas tecnologías, ¿no? En los bancos también es muy sabido que pueden desactivar, activar, inyectar códigos para poder sacar un centavo de las cuentas. Eso pareciera de ciencia ficción, pero va de la mano lo que interactúa el ser humano con las tecnologías. Una consultoría pudiera a veces ser un poco complicada de justificar y decir, híjole, es que ¿por qué necesito que me alineen a lo mejor a ciertas regulaciones o ver si estoy cumpliendo con esas regulaciones con las tecnologías que tengo? Muchas veces eso pasa, es como un check-out que tengo que hacer, pero también el voltear a ver cómo está la situación alrededor de todas las áreas, ¿no? No solamente del área de TI. O sea, del área comercial, del área contable, del área de marketing, de todas las áreas que se relacionen con el negocio, tengo que hablar de esta cultura, ¿no? Hablar de cuáles son las consecuencias. Y te voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? Todavía hace 4 años, yo tenía clientes que me decían, oye, yo no puedo ponerles un monitoreo a los empleados porque voy en contra del sindicato, ¿no? Sabrán por ahí que bueno, hay dependencias, no gubernamentales, pero sí dependencias que tenían esa restricción y decían, no quiero que los monitores, no pueden monitorearlos porque están violando su individualidad, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar las regulaciones y tuvimos que poner un código cuando se firmaban los contratos de ingreso de los empleados, de decirle, uno, tienes que pasar por un entrenamiento de concientización de seguridad, tienes que firmar de que la máquina que recibes, los accesos que recibes a los sistemas que recibes son de la empresa, no son de uso particular, ¿no? Entonces ya era un tema es muy complicado dividir o tener un teléfono, no en todos los casos, habrá quienes sí tienen un teléfono para las personas, para su familia y para sus amigos, y otro para el negocio, ¿no? Muchas veces tenemos uno para las dos cosas. Lo mismo pasa con el internet. A lo mejor en mi hora de comida me meto rápido a comprar mis boletos no sé, del fútbol, ¿no? O me meto rápido a hacer mi pago de la tarjeta de Liverpool, de Sears, de Electra, de lo que quieras. Entonces, esa fusión que tenemos de vida, tanto en el aspecto digital como en el aspecto personal, como en el aspecto corporativo, pues ya es una sola, ¿no? No tenemos 2 identidades, ¿no? Tenemos que tener una sola. Hay quienes sí, insisto, hay quienes sí tienen una identidad en Internet y otra en la vida real, pero generalmente esta termina fusionándose, ¿no? Porque es donde yo estoy conectado ahí 8, 9, 10, 12 horas de mi vida y es donde también tengo que concientizar y tengo que saber qué es lo que estoy haciendo en esas horas de labor o de esparcimiento, donde utilizo, pues, digamos que los insumos que me da la empresa para trabajar, ¿ok? Aquí hablamos de algo bien interesante que es la tríada de la seguridad, ¿no? Tenemos que entender qué es la confidencialidad, qué es la integridad y qué es la disponibilidad, ¿no? De la información y de los datos que yo manejo. ¿Qué datos confidenciales manejo hoy en día? ¿Qué datos deben permanecer íntegros? Y permanecer íntegros me refiero a que pues no los vea cualquier persona, ¿no? No estén, digamos que disponibles para poder manejarse o para poder manipularse a diestra y siniestra, ¿no? Y tenerlos disponibles. O sea, la información y los datos y los documentos tienen que tener estas características, o algunos casos tienen que tener estas características para poder hacer un correcto manejo de la información y llegar a esto de tener la información segura, tener la información disponible y tener la información clasificada de manera correcta.
Entonces, yo tengo confidencialidad, lo entiendo como una propiedad de que la información no esté disponible o no se revela a personas, a entidades o a procesos no autorizados. Tenerla disponible es una propiedad de ser accesible y de poder utilizar a petición de una entidad autorizada o incluso de forma interna, saber por dónde pasó esa información, ¿no? ¿Quién ya la vio? ¿Quién la tuvo disponible y quién la manejó y qué hizo con esa información? Y la integridad, pues obviamente la propiedad de proteger la exactitud y completitud, perdón, de los activos. ¿Y qué veo como activos? Uf, bueno, pues todo, ¿no? ¿Cuántos datos personales y datos sensibles guardan las organizaciones de cada colaborador? Y para aquellos que dicen, no veo mucho, cuando ven esto dicen, es cierto. O sea, hablábamos de que anteriormente, pues, los disques de 3.5 o los CDs y después las USBs, que ahora ya, pues, tenemos dispositivos muy pequeños que guardan cantidades muy grandes de información, ¿no? En las áreas administrativas, muchas veces es complicado, incluso para nosotros, buscar en el correo algún documento. Y esa es una mala práctica, ¿no? Es una mala práctica que entra también en la parte de sensibilización. Claro que hay tecnologías que me pueden permitir hacer esta clasificación automática y poder decir, ok, todos aquellos documentos que tienen nombre, teléfono celular, correo, que son currículums, que son documentos que incluyen la nacionalidad de las personas, que son actas de nacimiento, pasaportes, datos de contacto, verificación, que ya tengo digitalizados, porque también hay empresas que todavía tienen estos documentos en físico. Y también tienen que haber un proceso para el resguardo y para la correcta búsqueda de esa información, ¿no? Y es ahí donde hablamos de tecnologías que me permiten clasificar los documentos, saber qué tipo de documentos son de manera muy rápida para las auditorías, por ejemplo, y saber, ok, todos los documentos que son pagos de nómina, ¿no? O comprobantes de pagos. Tengo información física, necesito también saber qué información está en la nube, qué información está en mis dispositivos físicos dentro de la organización, cuáles tengo en los propios equipos, porque a veces los propios computadoras, incluso el propio correo se vuelve un storage, ¿no? Se vuelve un almacenamiento y hago carpetas y ahí en las carpetas pongo, no sé, por decirles un ejemplo, clientes y puedo poner Bimbo, modelo, tal, y ahí pongo la información que me van mandando a las empresas. Entonces, es importante saber hoy en día dónde estoy guardando esa información y qué tipo de información es. Hablamos específicamente, por ejemplo, de contratos, de acuerdos de confidencialidad, de los avisos de privacidad. Es bien importante tener claro que este tipo de información, cuando yo le pido a un empleado, cuando yo le pido a un cliente que me firme, que está de acuerdo con el aviso de confidencialidad, el guardado y resguardo de esa información, porque en algún momento, ojalá que no, siempre tocamos madera y decimos, ojalá que nunca se presente un tema legal, pero cuando se presenta, qué importante es tenerlo en tiempo y forma, ¿no? Qué importante es tenerlo de manera rápida y saber que está ahí. Saber que a lo mejor si tengo, no sé, el INPI, ¿no? Que maneja propiedades intelectuales, pues tener la información de cuándo se registró, quién hizo el registro, etc. Y si nosotros hicimos un registro de una propiedad intelectual o nos lo están dando a resguardo, también saber dónde poder guardarlo de manera segura. Se habla de una buena práctica cuando la información que tenemos dentro de la empresa se guarda al menos en 3 lugares. ¿Por qué? Porque yo puedo tener resguardada mi información en la nube y contratar un espacio de Amazon, ¿no? Por ejemplo, o de Google. No estoy haciendo promoción a nadie porque ya hay muchos SOCs que incluso me pueden tener resguardada esa información, me pueden garantizar esa confidencialidad, me pueden garantizar esa integridad del dato y el poder tenerlo de manera rápida cuando yo se lo solicite. Sin embargo, ¿qué pasa si ellos son atacados y el sistema, como hablábamos antes en el banco, no es que el sistema se cayó? Le pasó hace poco a Amazon, ¿no? Son unos de los targets más fuertes para el cibercrimen por la cantidad de información que manejan. Entonces, por supuesto que están sumamente vulnerables y ellos buscan mucho que el tiempo, el que estén fuera de línea sea muy corto. Pero hoy en día no nos pueden garantizar qué tipo de información vulneraron o pudieron ver. Entonces, es importante tener esa información. Si ya nos migramos a la nube y tenemos esa información en la nube, tenerla, resguardarla de manera correcta
tenerla también en la parte física, si es que tenemos información altamente sensible, siempre se promueve dentro de una estrategia de ciberseguridad que podamos identificar estos 7 vectores, ¿no? Los que son colaboradores externos, los que son clientes, los que son proveedores, consejos, socios y dueños. Y bueno, muchos de los que están conectados seguramente están familiarizados con pues con todo lo que tenemos que cumplir a lo mejor como proveedores, ¿no? Para poder, no sé, dependiendo los segmentos y las verticales de negocio, pues son varios regulaciones que se cumplen para poderme tener al día mis impuestos, para demostrar que no soy ficticio, ¿no? Que la empresa existe, que la empresa es real, que la empresa está pagando impuestos en el SAT, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues la parte física, la parte administrativa, la parte tecnológica, y bueno, también hablamos aquí en esta estrategia el tema del manejo de crisis, ¿no? Por ahí ha habido muchas empresas que han sido atacadas y que no lo han dicho. Para mí hay un antes y un después cuando fue el ataque de SPEI, y de repente quienes de forma rápida nos involucramos en la tecnología y empezamos a ver que era muy sencillo transferir dinero en segundos y ya no lo pude hacer y no pasaba, o cuando se cayó el tema de WhatsApp, ¿no? Y todos se dieron cuenta en segundos. Hoy algo pasa con el WhatsApp, hoy algo pasa con las transferencias de SPEI. Entonces, salen voceros a decir, señores, fuimos vulnerados, fuimos atacados y la información está comprometida. Eso no pasaba, ¿no? Porque el tema de renombre de las marcas, de las compañías, pues estaba antes que el propio aviso a los usuarios. Pero cuando empezaron a obligar a estas empresas a decir, tú tienes que informar a tus usuarios, informar a tus clientes, informar a tus proveedores que tu información o que su información que vive dentro de ti fue vulnerada y que pudo haber estado expuesta, pues tienes que correr el proceso, ¿no? Tienes que correr el proceso legal y tienes que correr el proceso de saber qué fue lo que pasó, por dónde entraron, qué hicieron. Muchas de las tecnologías, por ejemplo, desde el antivirus, que ya incluyen un EDR, nos pueden dar esa visibilidad de manera muy rápida. Nos pueden decir qué nos atacó, qué tipo de ransomware, por dónde llegó, a qué equipo fue el que infectó primero, cómo entró, desde qué IP entró, y poder hacer todo un análisis forense que nos permita tener esa visibilidad. Y ahí es ya donde vamos un paso más de maduración de este tema, ¿no? Donde entendemos cuáles son los riesgos, combinamos la probabilidad de que un evento pase y cuáles serían sus consecuencias desfavorables, ¿no? O sea, ¿qué pasa si se roban la nómina? ¿No? ¿Qué pasa si identifican quiénes son todos mis empleados? Ah, bueno, quizá en esta parte no pasa gran cosa porque no tengo más que sus nombres, pero no tengo sus archivos médicos, ¿no? Los archivos médicos los tiene el seguro de gastos médicos mayores. Ah, perfecto. ¿Qué pasa si tengo no sé, tengo que parchar porque tengo sistemas operativos ya muy viejitos, pero esas máquinas en algún momento las voy a cambiar? ¿Qué pasa? Tener esa visibilidad del impacto me lo va a dar justamente una consultoría. No es que me da el comercial, ¿verdad? Pero nosotros hacemos eso, justamente decir, bueno, ¿qué pasa si me da gripe, no? Y si estoy en invierno y si tengo que salir a muchos eventos porque viene el evento de fin de año. Bueno, lo peor que puede pasarme porque me estoy tomando, no sé, mis vitaminas, porque ya me vacuné contra la influenza, porque ya me vacuné contra el COVID. Lo peor que me puede pasar es que un día me dé fiebre y me tenga que tomar algo más fuerte que el paracetamol. Ah, perfecto. Asumo el riesgo. Pero si yo digo, no, espérame, estoy en un ambiente altamente contagioso, tengo hijos, mis hijos van a la escuela, no voy a poder cumplir con mis compromisos sociales porque voy a caer en cama, porque cuando me enfermo me da temperatura, se me cierra la garganta, entonces el riesgo es muy alto. Entonces ahí hago ese análisis de cómo me puede impactar el daño que puedan hacer dentro de mi organización. Las circunstancias o eventos con la capacidad que pueda causar ese daño a mi organización. O sea, ¿qué tanto me pueden dañar? El activo, la información y el conocimiento sobre los procesos, el personal, el hardware, el software. Otro ejemplo y perdón por ser tan gráfica en ejemplos de la vida real, pero a veces cuando aterrizamos eso a un ambiente físico y decimos, híjole, pues hoy
hay un sismo, hay un terremoto y se cae el edificio donde están todas mis computadoras. ¿Cuál es el daño? Pues sí, el daño es meramente económico en los equipos, porque la información que yo tengo en esos equipos la puedo recuperar. Me pasó hace poquito con una automotriz que me decía, Nelly, yo tengo todavía en mi archivo facturas de personas que compraron autos hace 5 años y las tengo que tener por ley 10 años, pero las tengo en físico y se inundó la bodega, ¿no? Hubo una fuerte lluvia, se taparon las coladeras y fue una inundación donde simplemente las facturas se hicieron cachitos, ¿no? Desaparecieron. Entonces ahí el riesgo de perder un activo fue muy alto, porque si hoy viene un cliente y me pide su factura por ley, yo tengo que dársela, y si me demanda, me meto en un problema mucho más fuerte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, desde hoy, digitalizar todos los documentos de contratos, si es arrendamiento, si es compra, si es venta, finiquito del crédito, y toda esa información, pues ya no tenerla en manera física. Bueno, de la mano viene la parte del impacto y la parte de incidentes o brechas de seguridad. Tengo que entender de dónde partió el evento, dónde hay una amenaza que puede explotar una vulnerabilidad y pegarle directamente a un activo. Aquí es como que una regla meramente matemática, porque pues al final todo esto se reduce en probabilidades, en temas de impacto y en temas de pérdidas o de recuperación, y también en temas, ¿por qué las empresas se están digitalizando? Porque sale más barato, porque es mucho más económico tener todos los documentos a lo mejor digitalizados y de forma rápida buscarlos, a tener a 2 o 3 personas capturando información, llenando formatos. Hoy en día ya puedo subir una fotografía de mi INE y que se llene de manera automática un formulario. Y antes tenía a personas yendo, a lo mejor de casa en casa, levantando esa información o validando esa información. Entonces, ¿cuál es el valor de mi activo? Por la probabilidad que tengo de una vulnerabilidad o de una amenaza, o si explota una vulnerabilidad o una amenaza que va ligada al tipo de protección que tengo hoy, por el impacto me va a dar un valor que es el riesgo que estoy midiendo, o que puedo vivir con ese riesgo o puedo no vivir con ese riesgo, y entonces tengo que invertir en tecnologías, tengo que invertir en conocimiento de mis empleados, tengo que invertir en un programa de concientización, tengo que invertir en whatever, lo que sea, para poder disminuir ese riesgo, ¿no? Y el otro, bueno, pues las amenazas, las vulnerabilidades, el impacto que puedo tener al negocio me va a dar un valor del riesgo que tengo en la seguridad hoy en día en la organización. Entonces, bueno, pues gestionando el riesgo, ¿no? Las amenazas, cuando explotan, cuando van directo a las vulnerabilidades que tengo dentro del negocio, que, ojo, si no las conozco, pues pueden ser mucho más graves o mucho menos graves de lo que puedo imaginarme, ¿no? Pueden pegarle a mis activos, pueden pegarle al valor que tienen esos activos para unos, para terceros, para medidas de seguridad que yo estoy poniendo, que ya tengo hoy en día, o que tengo que robustecer, o que tengo que fortalecer con la parte de los requisitos o muchas regulaciones que tengo que cumplir como negocio, y eso pues me va a llevar totalmente a saber si estos aumentan, si estos tienen, si estos se exponen. Y esta gráfica es un poquito conectando, ¿no? Hoy en día cómo está mi organización. O sea, si yo hoy en día tengo una amenaza que explota, me va a dar una vulnerabilidad, me va a decir cuál es la vulnerabilidad, pero ya que me pasó, ¿no? Ya que me enfermé. Y entonces esa vulnerabilidad va a decir, me pegó a ciertos activos y los voy a conocer ya que fueron comprometidos. Y ese valor de activos, pues me va a dar, me va a regresar al tema de riesgos. Una pregunta, aquí en esa diagrama anterior, o sea, ¿qué sería lo primero? Es decir, ¿partimos de los riesgos para definir todo lo demás, o qué sería el primer paso? Partimos de las medidas de seguridad que hoy tengo. Si hoy tengo ya a mi gente, no sé, de cierta manera con algún tipo de conocimiento, si yo ya tengo un firewall, si yo ya tengo un antivirus, si yo ya tengo tecnologías que están trabajando para que yo pueda tener visibilidad de toda la información que se está manejando en el negocio, ¿no? Desde ahí, desde mis medidas de seguridad, yo voy a partir para qué estoy protegiendo, contra qué me estoy protegiendo, ¿no? Si me estoy protegiendo a lo mejor contra, no sé, contra virus, pero no contra ataques dirigidos. Y tengo una página o un portal web que necesito monitorear también, ¿no? Entonces, siempre vamos a partir de las medidas de seguridad o del estado en el que estamos hoy
para poder medir y para poder movernos hacia pues lo que necesito cumplir, qué me falta, ¿no? A lo mejor ya tengo un camino andado, pero qué me falta para poder terminar de cumplir, hacia qué tipo de amenazas no estoy siendo reactivo y no proactivo. A lo mejor son amenazas, no sé, que hoy en día el negocio no le competen. Esto funciona mucho también como en el tema de los ladrones, ¿no? Decimos, bueno, se están metiendo a las casas de las lomas, pero las casas de las lomas tienen personal de vigilancia en la entrada, tienen perros policía y tienen cámaras de videovigilancia. Entonces, pues mejor se van a la colonia que no tiene personal en la entrada, que no me pide ser identificable, que no tiene cámaras. Ahora sí que se va también midiendo el riesgo y obviamente van a atacar a quienes tienen un nivel más bajo de seguridad. ¿Vale? Pues hay muchas metodologías de evaluación y de tratamiento de riesgos, una de las que utilizamos mucho es una metodología donde justamente nos permite hoy en día evaluar cuál es el valor de los activos a los que tenemos dentro de las organizaciones, ¿no? O sea, tener un nivel bajo, un nivel moderado, un nivel alto, saber que estamos en ese tipo de niveles, poder evaluar, pues si la pérdida, en un nivel bajo, la pérdida de confidencialidad, de disponibilidad o de integridad no afecta las finanzas ni las obligaciones legales o las contractuales o el prestigio de la empresa, ¿no? Si no afecta este tipo de, alguna de estas tres cuestiones, estoy en un nivel de riesgo bajo. Si estoy en la pérdida de confidencialidad, de disponibilidad, de integridad, me está causando gastos, tengo consecuencias bajas o moderadas sobre las obligaciones legales o sobre las contractuales que estoy obteniendo con mi operación, con mis clientes, y sobre el prestigio de la empresa, estoy hablando de un nivel moderado. Y estoy hablando de un nivel alto, pues si ya la pérdida de confidencialidad, de disponibilidad o de integridad de la información que manejo está teniendo consecuencias importantes, ¿no? O inmediatas sobre las finanzas, sobre la operación diaria, sobre las obligaciones legales o contractuales o el prestigio de la empresa. Es muy importante que nosotros cuando empecemos esta visibilidad o tengamos esta visibilidad y esta estrategia de iniciar una estrategia de ciberseguridad, tengamos una metodología. Es recomendable saber que todos los que nos puedan dar esta consultoría nos permitan entender dónde estamos parados y entender cuál es mi nivel de riesgo hoy y hacia dónde me voy a mover. Bueno, metodologías hay muchas, hay el entendimiento de las amenazas, el entendimiento de pues los errores de mantenimiento, aquí hablábamos de errores humanos, errores de técnicos, errores físicos, no errores, pero pues sí temas del ambiente, ¿no? Huracanes, inundaciones, etcétera, y entender cuál es el agente de amenaza, si es delincuencia organizada, si es un ex empleado, si es un delincuente cibernético, si ya es algo automatizado como las pineapples que les digo que pueden comprar en Amazon y desde ahí robarse las contraseñas y password de las redes que están alrededor, poder crear sitios maliciosos, poder crear sitios apócrifos para poder robar credenciales, entender cuál es el agente de amenaza. Y bueno, nuevamente, ¿no? El entender cuál es el nivel de bajo impacto, de impacto moderado, y alto impacto. Aquí es otra tabla que nos dice cuando es un impacto bajo, que el impacto económico, sobre todo esto para los CEOs, para los CISOs, dicen, bueno, pues que no pierda, ¿no? Entonces ahí, si yo no estoy perdiendo dinero, no está pasando nada. Pero si estoy perdiendo dinero, y no solamente estoy perdiendo, sino que estoy invirtiendo, bueno, no, gastando, porque ahí no sería una inversión, gastando, entonces ya hay un nivel alto. Hay que saber cómo tratar el riesgo. Y bueno, perdón, ahora sí que se me agotó el tiempo, pero es importante el tratamiento de los riesgos, ¿no? Saber cómo vamos a tratar los riesgos, entender pues dónde están las vulnerabilidades más amplias, tener esa visibilidad completa. Aquí, por ejemplo, pues es un simple Excel, pero me permite de manera gráfica, de manera rápida, poder tener una visibilidad, decir, mira, por ejemplo, Jorge Pérez, ¿él qué maneja? Pues maneja bases de datos, él tiene documentos legales, tiene documentos lógicos, contiene la información que él maneja, es información delicada,
hace pagos, cómo está su seguridad, ¿no? Cómo tiene, qué tantos antecedentes a lo mejor de navegación no segura tiene, qué tipo de cuestiones puedo hacer para. Y bueno, pues de mi lado, eso sería todo. Agradezco muchísimo este espacio. La verdad es que creo que nos quedó cortito el tiempo, porque creo que tenemos ahí unos minutos para preguntas y respuestas, y me gustaría dar ese espacio. Bueno, yo nada más quisiera saber, o sea, ahorita que se hizo la analogía con el tema de los ladrones en el mundo real, que dice, oye, pues primero se van a las colonias que tienen menos protección, que no tienen guardias, que no esto, el otro, o sea, en temas de seguridad o en eso, o sea, ¿quiénes serían los más atractivos? Me refiero, o sea, viéndolo así como nosotros que somos pequeñas empresas, ¿cuáles serían las medidas de seguridad que desalentarían a alguien que busca atacarnos, hackearnos o algo similar? Definitivamente el pastel más jugoso ahorita para la ciberdelincuencia en México son las pymes, porque son quienes no tienen o no tenemos un área con expertos en el tema de ciberseguridad, ¿no? No tenemos tenemos a un policía, quizá, que lo medio capacitamos y le dijimos, bueno, pues vas a adquiere un antivirus, no sé, un firewall para la parte perimetral, a veces ni eso, y es mucho más sencillo el engaño, el fraude, la estafa, ¿no? Es entender que existen este tipo de mecanismos que de manera automática pueden entrar a esos sitios. Y es muy sencillo, como les decía al principio, el envío de un correo masivo y ver con ese mismo dominio cuántas personas ingresan a ese link, ¿no? O bajan una aplicación y yo puedo tener los números telefónicos pues de todas las personas que trabajan en un despacho, por ejemplo, en un despacho contable. A través de ese tipo de conocimiento, como hablábamos también al principio, el conocimiento es poder. De entrada necesitamos tener a un consultor o a un tercero, a un proveedor que definitivamente nos haga esta evaluación y nos dé nuestro resultado de dónde estamos hoy en día, ¿no? Puede ser que estemos muy sanos, que tengamos la información importante resguardada de manera correcta, que tengamos la información clasificada de manera correcta y que esté protegida de manera correcta, ¿no? De tal forma que, bueno, ahí vamos a ser menos atractivos para los ciberdelincuentes, porque decir, bueno, este despacho, por decirte algo, pues está con, no sé, con un antivirus que tiene la parte de DDR y MDR y lo están utilizando, ¿no? Eso es lo importante aquí. O sea, tiene el blindaje, lo están utilizando, está correcto. Y bueno, primero obviamente van a hacerlo más sencillo, ¿no? Van a correr también ellos un escaneo que les permita ver qué tanta seguridad tienen desde el uso del Internet, ¿no? O sea, si tienen una red para invitados, por ejemplo, y tienen una red privada para ellos, para el uso de los empleados. Si los proveedores cuando entran pueden ver la información o no la pueden ver. Este tipo de candados les puede dar una visibilidad a quienes están actuando. Por ejemplo, otro ejemplo de la vida real es el ataque a los e-commerce o a las fintech. Se dio un ataque masivo a aquellas empresas que de manera rápida dijeron, bueno, vamos a hacer, o se les ocurrió, ¿no? Y la verdad es que se me hizo muy, muy buena idea, funcionó y tan es así que, bueno, ya las empresas ya son de millones de dólares, ¿no? Hay que dar créditos entre las propias personas. Entonces las personas ponen su dinero, lo invierten y ese dinero va a servir para dar préstamos a terceros y yo voy a calificar el comportamiento de esos terceros porque voy a saber su comportamiento de pago, ¿vale? ¿Qué pasó? Atacaron estas aplicaciones, las aplicaciones no tenían protección, no tenían seguridad de ninguna, o sea, tenían los códigos abiertos, tenían la información en servidores públicos, tenían contratados servicios de nube sin protección.
Entonces, la forma de entrar para el ciberdelincuente fue muy rápida. Y eso les dio una apertura de decir, va por aquí. Seguramente la fintech de al lado tampoco tiene esa seguridad. Y seguramente la otra tampoco tiene la seguridad. Entonces, algo similar, desafortunadamente, ha pasado, ¿no? Con los despachos legales. Oye, los despachos legales que manejan contratos legales de, no sé, de casos que pueden ser muy sonados, que pueden ser altamente lucrativos, y yo puedo tener acceso, o lo mismo con los hospitales. Y son códigos de ataque que dentro del medio se conocen mucho. ¿Por qué? Porque atacan de manera muy similar. Haciendo otra vez la analogía con el ataque físico, el delincuente de casa, por ejemplo, pues siempre primero observa, ve cuál es el comportamiento de la casa, qué tipo de seguridad tienen, y si lo puede vulnerar. Si solamente se trata de saltar una cerca y burlar a un perro, ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero si empieza a ver que dentro de esa casa no hay un horario fijo en el que se salgan, o en el que se quede vacía, o que hay cámaras que de repente pues no ubica dónde puedan estar todas las cámaras, necesita estar dentro para poder identificarlas, y aparte del perro hay un vigilante, entonces ya se complica y ya no la ataca, se va a la casa de al lado. Entonces siempre la regla de seguridad es que van a atacar al más vulnerable. Por eso la importancia de saber cuál es mi situación hoy en día en temas de seguridad. No porque tenga un buen o un mal anti-malware, por ejemplo, sino que tenga, creo que ya hay muy pocas soluciones, muy pocas marcas que manejan el antivirus como un commodity, ¿no? Ya tenemos la visibilidad, o ya les damos el control de aplicaciones, el saber qué están haciendo con las USBs, el controlar el envío o la recepción masiva de correos, el spam, el anti-spam, todo este tipo de tecnologías que podemos ya tener hoy en día, incluso con un solo fabricante, ¿no? El mismo proveedor del anti-malware me puede dar una licencia que no... muchas veces, ¿por qué deshabilitamos un anti-malware? Porque hace lenta la máquina, ¿no? Entonces ya hay tecnologías que no necesariamente tienen que estar instaladas dentro de mi equipo, sino que pueden estar en la nube, conectarme yo desde cualquier Wi-Fi de la que ustedes me digan, y tener protección dentro de los equipos. Y el administrador de la red poder ver que esa protección se esté llevando a cabo de manera correcta, que el usuario no pueda deshabilitar su propia protección, ¿no? Que también suele pasar, o que los servidores no puedan recibir o guardar información en USBs. No sé, son muchas vertientes que, insisto, ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos a este tema de ciberseguridad entendemos que son situaciones diferentes las de los negocios. No es lo mismo el comportamiento que tiene un negocio de 10 usuarios, pero que maneja pues miles de pesos en contratos, o en nóminas, o en llevar la contabilidad de empresas muy grandes, que tener a lo mejor un negocio de 100 empleados, donde se maneja más 20 computadoras críticas. Otro ejemplo, por ejemplo, nos pasó con Bachoco, ¿no? Bachoco, su operación fuerte, operación fuerte es en campo, ¿no? Pero la parte administrativa de Bachoco era sumamente crítica, porque no tenían seguridad, pues, digamos que para proteger todas las transacciones, ventas, cuentas, envíos, logística, que empezó obviamente a crecer cuando empezó a crecer el negocio. Entonces también pasa mucho eso, el entendimiento actual de cuál es la situación de cada uno de los negocios, ¿no? Cómo están, cómo se están protegiendo. Si es con una solución en el endpoint, si es con una solución en el perímetro que les da todo, si es una solución en la nube que igual les da la protección completa, entender que se esté realmente, digamos que utilizando esa tecnología que se tiene hoy en día, ¿no? Una pregunta, y ahorita retomando lo que comentabas del correo que se mandaba de forma masiva, o sea, vaya, como que cada vez ha evolucionado ese tema de los correos, donde es más difícil identificar si es un correo real o un correo spam, y me refiero a alguno que dice que es de Telmex, que recibiste un pago, que pues a lo mejor antes veías las ligas e identificabas que la liga que te compartían o que venía en el correo, pues no tenía que ver con el comercio del cual comprendía el dominio, pero pareciera que últimamente han sido más creativos en la forma en que lo redactan, en diferentes,
que se batalla más en identificar. No sé si nos podrás compartir algunos tips de cómo identificar los correos cuando es spam, cuando no es spam, ese tipo de cosas. Sí, por supuesto. Siempre, pues decimos que la delincuencia va un pasito adelante, ¿no? Efectivamente, hoy ves un mail que te llega y evita pagar impuestos, ¿no? O deduce más del 50% y el correo pareciera que es del SAT, ¿no? Y se ve, bueno, entras a la página y se ve igualita, o sea, la copian igual y es complicado a veces saber si es real o no. El primer paso es ver la dirección IP, el HTTP, siempre el HTTP //, tiene que tener un candadito. Si es una empresa del tipo, pues, como hablamos, ¿no? Del SAT o de un banco, siempre sí o sí tiene que tener esa nomenclatura en su sitio web. Si no la tiene, si es www. Nos ha pasado ver en lugar de Banorte, dice Banortel o dice banorte.méxico, ¿no? Son sitios que se parecen mucho, pero que no son los oficiales de los bancos o de los comercios. Incluso ahorita con el tema del Buen Fin, pues ahí hemos encontrado muchos sitios que se parecen mucho a los de Liverpool, a los de Sears, a los de Amazon, Mercado Libre, ¿no? Entonces ya ahí la responsabilidad ya la pasaron a nosotros y ya el usuario tiene que revisar que el sitio sea real. Una recomendación es que nunca se entre a un portal, por ejemplo, como donde voy a transaccionar desde un link que me manden, ni por correo, ni por WhatsApp, ni por mensaje de SMS. O sea, si van a entrar a Mercado Libre, entren directamente tecleando en el buscador www.mercadolibre.com y los va a pasar directamente al sitio real o al sitio oficial de la tienda o del comercio o del banco o de donde vayamos a hacer la transacción. Esa es una de las recomendaciones más usuales para que pues ya de manera normal, ¿verdad? No entren a través de un link que les esté llegando por ninguno de los medios. Es una medida precautoria porque a veces, bueno, muchos bancos lo han dicho, oye, yo no te hago llamadas telefónicas, yo no te mando información, pero cuando recibimos un correo que dice, ve aquí tu nuevo estado de cuenta, se agregaron 100,000 pesos, pues todos vamos, ¿no? Y le entramos. Entonces, una práctica es no hacerlo, no entrar desde el link que nos envíen, sino entrar directamente desde nuestro navegador y buscar que ese protocolo de nomenclatura de HTTPS o de candado esté siempre presente en los sitios en los que vayamos a transaccionar. Si es un sitio que no tiene esos controles, pues vamos a asumir el riesgo. Otra buena práctica es también tener pues 2 tarjetas, ¿no? Una tarjeta de crédito en la que yo tenga poco crédito, que trate, o una tarjeta de débito que ya ahorita con los bancos de las fintech se pueden abrir, y pueden incluso abrir y cerrar la tarjeta para cuando hagan una transacción, o tener tarjetas específicamente para transaccionar en internet. Entonces sí es una buena práctica tener una tarjeta donde solamente tenga el monto que voy a pagar por ese artículo o por esa transacción y no meter datos a lo mejor de una tarjeta en la que tengo mi nómina o que tengo pues un nivel de crédito más alto. No, esa es otra práctica que puedo compartirles, que es algo que nos hemos topado mucho. Oye, es que clonaron mi tarjeta y resulta que era la tarjeta que llevo años, ¿no? Con Banamex y donde tengo mi línea de crédito más fuerte y esa la metí para bajar Uber. Y dices, ay, Dios mío, no hagan eso, por favor. Tratemos de tener ahora sí que como un tema paralelo o un tema secundario a una opción de pago, como lo que hablábamos del correo electrónico, ¿no? A lo mejor si tienes un correo que se llama hugoortiz1@gmail.2 y después tienes un hugoortiz2, pues Gmail va a decir es el mismo. Entonces le voy a mandar igual la misma información que le estoy mandando a Hugo1, pues se la voy a mandar a Hugo2. Entonces traten de abrir su correo, otro tipo, un correo que puedan abrir para transaccionar, para hacerlo en internet, háganlo de una computadora que no sea la suya. Háganlo. Bueno, ya ahorita casi ya no hay cafés internet, ¿verdad? Pero si pueden hacerlo de la computadora de alguien más, de un amigo, tal, oye, préstamela, y de ahí abrir el correo para que el propio equipo identifique que no eres tú, que es otra máquina
que no tiene nada que ver o que no tiene relación con tu máquina personal, ¿no? Con la que siempre utilizamos para entrar a ver nuestro mail. Entonces eso también como que destantea la inteligencia artificial y dice, bueno, aunque el correo sea Hugo Ortiz 7, pero se conectó desde una computadora en la que nunca se conecta. Entonces no te relaciona, no hay una interrelación. Ok. Perfecto, pues. Pues muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Yo creo que el tema ha sido muy interesante y muy necesario para todo lo que estamos viviendo, porque pues al final del día no estamos exentos de experimentar estas cuestiones independientemente del tipo de giro, del tamaño, de la ubicación geográfica. O sea, ahorita pareciera que todos estamos expuestos a lo mismo y en este caso, como en muchos otros, es mejor estar informados y estar prevenidos. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Aquí no les puse mis datos, pero bueno, si en algún momento requieren algún tipo de información adicional, les voy a dejar mi correo, no sé si me lo permitan. Claro, sí, adelante. Sí, no sé si a través aquí del chat. Básicamente digo, igual también pueden seguirnos en nuestras redes sociales como IPS Services. Somos pues una empresa que está muy enfocada a los temas de consultoría. Yo personalmente, bueno, pues este año, como lo mencionaban, fui distinguida con el premio de Cyberwoman en Cybersecurity 2022 justamente por el trabajo que hacemos en WOMSI, de llevar este tipo de concientización desde las escuelas, ¿no? Desde a los niños, a los profesores, a los directivos y a los padres de familia, en darle a conocer los riesgos que existen en Internet, en los juegos en línea, en lo que es el grooming, lo que es el sexting, lo que es lo que está pasando en Instagram, en redes sociales para los niños, ¿no? Para identificarlo en niños. Lo hacemos también para las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, y también un poco para enamorar a estas generaciones en el tema de ciberseguridad, saber que vean que pues estamos del lado de los buenos y que necesitamos personas con conocimientos en tecnologías y que todas las áreas van a estar involucradas, ¿no? O sea, no importa si eres contador, doctor, abogado, ya hay abogados especializados en temas legales de seguridad, porque obviamente pues ya hay muchos más fraudes que se exponen, ¿no? En temas legales. Antes nos decía la policía cibernética, es que pues nosotros estamos de adorno porque una, no tenemos presupuesto, y dos, si hoy vienen y demandan, pues no tenemos todavía los códigos para llevar una gestión correcta de un caso de fraude, ¿no? Cuando pasa lo de SPEI, empiezan a poner esos códigos y esos controles, y hoy en día ya podemos denunciar, ya tenemos protocolos que seguir para cierto tipo de fraudes. También, pues muy a la orden, si necesitan más información, generalmente pues tratamos de subir esta información a las redes para que si en algún momento les preguntan, oye, ¿qué hago si hackearon mi WhatsApp? ¿Qué hago si hackearon mi cuenta de Facebook, de Instagram? Ya identifiqué que tengo otra persona que se parece a mí, o que tomaron mi foto de perfil y la están utilizando, o entré a un sitio apócrifo y di mi correo, puedo recuperarlo. Hay muchas cuestiones que van a ir saliendo, que van a ir surgiendo, y pues por supuesto que me pongo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier información. Con mucho gusto podemos compartirles pues lo que vamos aprendiendo en el camino y lo que nos han compartido también pues empresas muy grandes y negocios también muy pequeños que pues hemos visto quebrar por no tener pues a veces tienen incluso la tecnología, pero no la tienen correctamente instalada, ¿no? O no se ha instalado de manera óptima. Yo siempre digo, si la persona de sistemas o de la persona de TI es la misma que me ve la impresora, las redes, los equipos, que haya, que no haya, pues difícilmente va a voltear a ver seguridad. Entonces, qué mejor que automatizar esa parte y solamente ver los focos rojos, ¿no? Entonces, pues hay mis datos para lo que necesiten, más que a la hora. Buen día. Una pregunta, Román de León. Sí, Román. Sí. Hay
mi sistema, por ejemplo, frecuentemente me muestra un mensaje de que mi dirección IP está expuesta. O sea, bueno, algo vi por ahí como que haces bueno, puedes comprar, ¿verdad? Un software, pagas y te hacen algo para que no esté expuesto. Mi pregunta es, ¿qué pueden hacer porque sepan mi dirección, ¿verdad? O sea, un hacker o que sepan mi dirección IP, ¿verdad? ¿Tienes un antivirus en tu máquina? Sí. ¿Tienes configuraciones de que no se accese a tu equipo de manera remota? ¿O tienes algún TeamViewer o alguna solución de que de manera remota entren a tu máquina y te puedan configurar o ayudar a instalar algún programa? Algunas veces, pero solo lo activo cuando voy a usarlo, ¿verdad? O sea, de tal manera que, bueno, que sí quiero conectarme remoto para compartir algo de mi máquina, ¿verdad? En una plática o pero luego ya lo desconecto. O sea, no está frecuentemente activado, ¿verdad? El programa Estás bien, no te preocupes. La mayoría de las redes IP somos públicas. Solamente, obviamente, las corporativas o cuando van a hacer alguna transacción, como lo que hacemos con un AnyDesk o con un Helpdesk, es que te dan una contraseña, ¿no? Te dan un password para que en esa sesión abras tu equipo, vaya, les des acceso, conozcan tu IP y puedan entrar y puedan hacer los cambios o los movimientos que necesiten en la máquina. Después de eso, si tú lo desactivas y ya no les das acceso, no pueden entrar. Entonces, no pasa nada si tu equipo está público, ¿no? Es como tener nuestro Facebook, y decimos, pues nuestro Facebook está público, a lo mejor ya no lo hago público, ya lo restringo, ya nada más lo pueden ver mis amigos o las personas a las que yo les dé acceso. Pero ¿qué pasa si dentro del Facebook que tengo público, pues tengo mis contraseñas, pues las van a ver, ¿no? En tu caso, tú tienes una seguridad que es a nivel endpoint, tienes pues ahora sí que la facilidad de que al menos el antivirus te avise si hay algún tipo de amenaza o alguien está queriendo instalar algo dentro de tu equipo, te va a avisar esta solución. Si no tuvieras nada, te diría, no, pues si estás con riesgo, por parte, pueden tomar control del AnyDesk o del TeamViewer. Perdón que diga estas marcas, pero son las más comerciales y son las que a veces más usamos para que alguien se conecte o que nosotros podamos compartirlas. Lo ideal es tenerlas deshabilitadas para que no haya ningún tipo de riesgo. Y otro punto es, o sea, en la cuenta bancaria, en los bancos me piden, más que una vez lo bajé, como que yo instale un programa de protección, ¿no? Por ejemplo, Banamex tiene una cosa así, ¿no? Pero una vez lo instalé y me alentó demasiado la máquina, ¿no? Y otros tipos de problemas surgían y mejor ya no lo desinstalé, ya no. Y cada vez que entro a la cuenta, pues me sale el mensaje, ¿verdad? De que instale ese programa, ¿no? Pero, ¿vale la pena eso? Sí vale la pena si tú no tienes un software de seguridad en tu teléfono celular, sobre todo. Hay mucha gente que ya transaccionamos mucho en la banca electrónica, no en la computadora, sino en el teléfono. Entonces, como medida precautoria, los bancos fueron obligados a poner un tema de seguridad solamente cuando abre su sesión. Entonces, por ejemplo, Banamex tiene esa premisa, lo mismo creo que Santander, Banorte, donde te dan la opción de bajar una protección solamente para cubrirte, vamos a decirlo así, en medida de lo que tú haces tu transacción bancaria. Ok. Ahí se congeló la imagen. Pues es una tecnología, digamos, que económica, que generalmente lo que va a hacer también va a instalarse como una aplicación en tu teléfono o en tu computadora y va a consumir recursos, lo que va a alentar pues tu sesión o va a alentar tu internet o va a consumir el tema de, a lo mejor no es que instale algo pesado, sino que también en el tema de la descarga o lo que llamamos la bajada, puede alentar tu servicio, puede alentar tu red.
Pero bueno, si ya tienes algo, generalmente si tú tienes una solución de antivirus, de antimalware en tu computadora o en tu teléfono, no es necesario. Es como tener una doble, ¿no? Como duplicar, o como tener una doble protección, pero al final la del banco solamente te está protegiendo por esa transacción, por ese acceso o por las veces que transacciones en el banco. Y siempre, por default, te va a pedir, creo que hay forma como de bajarla una vez, dejarla instalada y que ya no te vuelva a pedir, ¿no? Como igual que en el Wi-Fi, cuando te dice, ya te reconocí, y cada que tú llegas a ese negocio tienes, y llevas abierto tu busca Wi-Fi gratis, en automático te reconoce y dice, este es Nelly, ya no te pide nada. Creo que en ciertos bancos hay forma de también hacer eso, pero de entrada sí está configurada para que todas las veces que tú transacciones con el banco, te dé la opción de bajar esa aplicación. ¿Es recomendable? Sí, siempre toda seguridad va a ser recomendable, pero si tú ya tienes algo dentro de tu equipo de seguridad, pues va a ser un poco más lento el proceso de tu transacción, ¿no? De tus formas de pago. Vamos, si estás haciendo así como que una transferencia rápida, sí lo va a hacer más lento. Muy bien, sí, gracias. No, de nada, para servirte. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Otro comentario? Sí, buenos días, licenciada Nelly. Soy Buenos Salvador. días. Bueno, he visto algunos videos en relación a que podemos inclusive traer el teléfono apagado y bueno, pues para ello se supone que ya lo hackearon y pues me activa el micrófono. Digo, pues por poner un ejemplo de mucho, ¿verdad? Hay la posibilidad de que si yo estoy conectado a mi red interna a través del celular, puedan ingresar pues al servidor, por ejemplo. Bueno, esa sería una pregunta. Y la otra es, bueno, llevando este mismo contexto a una computadora que esté apagada, ¿puede funcionar en la misma similitud? Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita que hablábamos de las direcciones IP, tu dirección IP nunca cambia. O sea, tu computadora puede estar prendida, puede estar apagada, y si el atacante en este caso ya identificó tu máquina y tiene forma de correr, hay unos códigos que ya se venden para poder tener acceso a audio y video, incluso en las televisiones. Entonces, en las televisiones, en las Smart TV, por ejemplo, hay una función muy sencilla que dice deshabilitar cámara, ¿no? O deshabilitar, que nadie, o muy pocas personas que yo conozco, leen el manual y ven cómo deshabilitarlos, pero bueno, una de los temas que tenemos ahí, por ejemplo, todos los de seguridad, es tener aquí como cuando tapas la camarita, una cosa así para taparla, porque si tu IP, y lo mismo con tu teléfono, ya está identificado como vulnerable, ya lo tienen y quieren entrar en cualquier, no importa que esté apagada tu teléfono o tu computadora, siempre como medida de fábrica hay una cosa que es como la batería extra o la batería adicional. Es más, ya hay una aplicación que te puede dar batería de manera remota, ¿no? Así como cuando tienes los cargadores estos que nada más los pones así y se empiezan a cargar, y hay una cosa ahí que te pueden dar carga de manera remota. Entonces, si tu teléfono se quedó apagado porque no tiene pila, te pueden pasar pila y pueden empezar a grabar. Y si tu teléfono tiene pila, pero está apagado, también puede comenzar a grabar o puede comenzar a transmitir lo que tú hagas. Y esto es muy sencillo de evitar. Simplemente puedes entrar a tu teléfono y habilitar, antes de apagarlo, habilitar el modo vuelo. En el modo vuelo tú bloqueas completamente tu teléfono, bloqueas completamente el acceso que pueda alguien tener a tu teléfono, porque aunque les aparezca tu código de entrada, tu forma de entrada, no tienen acceso a tus datos. Sí es recomendable que pues tengas una solución que te permita remover ese agente que ya existe dentro del equipo o dentro de tu teléfono, porque efectivamente pues en cualquier momento pueden tomar control de los equipos. Ahí es un ataque pues muy común,
desafortunadamente, que puede, te digo, estar en modo escucha, puede estar viviendo dentro de tu teléfono, dentro de tu computadora, y que si lo que tenemos dentro de la empresa no nos está identificando el ataque o el agente, digamos que el agente anómalo, no lo vamos a poder remover. Necesitamos identificarlo y quitarlo, borrarlo, removerlo, para que deje de estar comprometido tu equipo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si tenemos esa situación? O sea, ¿hay alguna manera de revisar o de no sé? Ajá. Sí, en los equipos físicos, en las laptops, por ejemplo, es mucho más sencillo porque ahí podemos correr un reporte con muchos de los antivirus que existen en el mercado pueden hacer una revisión de lo que hay en las computadoras. Muchas veces ese reporte se corre por protocolo, pero no se eliminan, digamos que los archivos o las aplicaciones que no estemos usando. Es mucho más automatizado, ahí sí dependería de ver qué marca es la que están utilizando para poder ver si ese reporte nos lo da de manera automática o lo tenemos que hacer manual, pero la mayoría de los anti-malwares pueden detectar si hay alguna aplicación que tiene comportamientos digamos que de apertura automática o de híjoles, que también hay aplicaciones que aunque no las utilizan, les damos los permisos. Oye, ¿puedo ver tu ubicación en tiempo real? Y le decimos que sí, cuando es una aplicación a lo mejor de Netflix, ¿no? Entonces, sí se tiene que identificar, pues sí se tiene que identificar la aplicación que te esté haciendo como cosas extrañas. Dentro del teléfono es un poco también más complicado, porque muchas de las aplicaciones te piden esos permisos y tú les das esos permisos para poder ver tus contactos, para poder ver tus redes sociales, para poder ver tus fotografías, para poder ver tus usuarios. Entonces, generalmente un tema de alarma es si el teléfono de repente se activa, es que es muy común que se active Siri, ¿no? Yo les diría, en la parte de iPhone a veces Siri nos está escuchando todo el tiempo, pareciera que no. Lo que tenemos que hacer es deshabilitar el micrófono, nada más, y tenemos que deshabilitar la cámara. Si deshabilitamos la cámara y deshabilitamos el micrófono en nuestros teléfonos, en el equipo que tengamos, y se activa de manera automática, ahí nos podemos dar cuenta muy fácil si el teléfono ya está comprometido, pero hay que deshabilitar esas funciones. Y deshabilitar las funciones, pues a nadie nos gusta porque pues de repente hay quienes ya tienen el dictado automático, dictamos y escribe los mensajes. Pero si pueden hacer una prueba, deshabiliten el micrófono, váyanse a ajustes, operaciones, depende también mucho el modelo del equipo, pero generalmente en ajustes deshabiliten el micrófono y déjenlo así al menos 24 horas, revisen nuevamente si el teléfono sigue apagado, si ya se prendió, ya tenemos el teléfono con algo ahí que nos está, está monitoreando lo que está haciendo el equipo, ¿no? Sobre todo el dispositivo móvil. Ok, gracias. De nada. Insisto, es un poco complicado porque a veces el micrófono está ligado a todo, ¿no? A varias aplicaciones que puedan estar diciéndome, oye, necesito saber tu ubicación, necesito que des la autorización y ya se lo dimos. Entonces, cuando lo deshabilitamos para todas las aplicaciones. Lo más común es el micrófono, porque a veces la cámara también pasa. Puedo ver que me habilitan la cámara y no soy yo. Entonces ahí sí también necesito correr un escaneo. El antivirus que tenga yo instalado en el teléfono puede hacer ese barrido y desinstalar ese programa malicioso. Generalmente es una aplicación que no utilizo. Otro tip que ahorita me recordé también es el poder ver cuáles son las aplicaciones que menos utilizo en el teléfono. Eso también es muy sencillo, me va a permitir limpiar, no sé, una aplicación que no utilizo. Si tengo un teléfono de hace 1 año o 2 años y hay aplicaciones que no he utilizado en 8 meses, pues simplemente las deshabilito, bueno, las desinstalo y generalmente en esas aplicaciones, vamos a llamarle viejas, puedo tener ahí un malware o puedo tener un ransomware o puedo tener un ataque que está viviendo en el celular y simplemente deshabilitándolo, desinstalándolo puede quedar
Y si tengo un antivirus es mucho más sencillo porque lo hace por mí. Entonces ya yo le puedo poner ahí, cuando haya una aplicación que tenga más de 6 meses que no utilice, por favor desinstálala y me va a avisar qué aplicación es la que le va a desinstalar porque no la uso, le puedo dar OK y la desinstalo. Ok, todos los teléfonos pueden tener antivirus, Android y de Apple también. Android y iPhone, sí, correcto. Todos los teléfonos. Porque luego se dice mucho que pues las computadoras, las Mac y los iPhone como que no son, que no les entran virus y que No no les entran virus. Sí, no El sé. sistema operativo Android y Mac es libre de virus, pero lo que nosotros hacemos dentro del sistema operativo no. Ejemplo, yo tengo en mi sistema, en mi Macintosh, estoy navegando en un sitio comprometido. En automático, lo que yo tenga de información dentro de mi Mac está comprometida. En el iPhone pasa exactamente lo mismo. En el iPhone puedo bajar yo una aplicación segura, porque pues, en Apple todas las aplicaciones son validadas y son altamente seguras, pero puedo estar transaccionando o puedo estar haciendo una conexión a una Wi-Fi comprometida, y si conecto mi iPhone a una Wi-Fi comprometida para sacar los datos, le estoy dando la apertura a mi teléfono. Entonces, ahí viene la gran respuesta, ¿no? El sistema operativo es muy seguro, pero el usuario no. El usuario es el que se está conectando a una red no segura o el que está bajando a lo mejor alguna aplicación que no esté en el Apple Store, que se la pasaron por un WhatsApp. Pasa mucho, ¿no? Por un SMS, mira, baja esta aplicación que no está en Apple Store y es gratuita, no pagues por ella. Y bueno, ahí ya abrimos la brecha de vulnerabilidades a nuestro iPhone, ¿no? O a nuestra Macintosh. Por eso todos los fabricantes tienen la cobertura hacia sistemas operativos, incluso Linux, ¿no? Linux también es un sistema operativo sumamente seguro, pero lo que se transacciona dentro de Linux no es seguro, ¿no? Es nuevamente, o sea, son apertura de puertos y de puertas a la seguridad. Ok. Y por ejemplo, en el tema de las televisiones, creo recordar que comentaste que hay como que una opción para deshabilitar el audio y deshabilitando eso ya queda seguro. Sí, nada más con deshabilitar, bueno, puedes obviamente deshabilitar el audio y el video, si solamente es de la tele, o sea, si tú solamente ves la televisión, ¿no? Digamos que es un solo canal, porque vienen muchas de las teles, no todas, pero sí la mayoría, traen una cámara para poder interactuar y tú puedas, no sé, por ejemplo, mostrarle un código QR, lo lean y te bajen, no sé, a lo mejor un menú en Netflix, ¿no? Que, bueno, a mí me tocó verlo, creo que en Paramount, en Netflix, en Disney Plus, que pueden interactuar. Si tú deshabilitas esa cámara, obviamente ya no van a poder leer tu código o no van a poder ver lo que haces, pero de esa forma deshabilitas que en cualquier momento que no estés en casa, alguien prenda la tele y pueda estar bien y sirva como una cámara de CCTV, ¿no? Todas las cámaras todas las televisiones de Smart TV, la mayoría traen una cámara, la mayoría, no les sé decir dónde, porque nos ha tocado ver algunas que tienen pues en el foquito de apagado y prendido, desde ahí se ve, es muy, muy chiquita. Si tú la deshabilitas con eso, pues obviamente, aunque tomen control de la televisión, no pueden abrir la cámara porque eso lo haces de manera manual. Entonces sí, léanse el manual de sus televisiones para deshabilitar al menos la cámara, ¿no? El audio como quiera, pero también pueden deshabilitar el audio. Perdón, no de entrada, no de salida. Ojo con eso, porque si lo haces de salida, no se va a oír nada a la tele, ¿no? Pero si lo Claro. haces Claro, sí, que sea que no transmita datos, ni voz, ni sonido, ni imagen. Ni imagen, exacto, correcto. Ok, gracias. No, de nada. Pues me extendí un poquito, una disculpa, ojalá que bueno, esta charla les haya servido, les haya gustado. La preparamos con toda la intención de poder
hablar un poco más en términos coloquiales, ¿no? No tanto técnicos. No sé si había personas técnicas, o perdónenme, una disculpa porque no pregunté si la audiencia era técnica o si era más agnóstica, era más comercial o era más contadores. Yo asumí que la mayoría pues eran profesionales de la contabilidad legal, y bueno, pues traté de hacer la charla de forma coloquial y no hablar tanto en términos técnicos, pero si hay técnicos y en algún momento podemos volver a reunirnos y hacer algo mucho más técnico o gráfico y mostrarles este tipo de ataques muy comunes para que tomen estas medidas del ABC, también con muchísimo gusto me reitero a la hora. Pues muchas gracias, Nelly. Te otorgamos este reconocimiento por haber participado en esta sesión de la Comisión de Capacitación y Práctica Independiente, y pues que lo titulamos de cómo iniciar un proceso de ciberseguridad para las empresas. Muchas gracias, y también a Ángeles Vela, que hizo este encuentro posible, ¿no? Muchas gracias a la gente también del CESOF. Muchísimas gracias, licenciado Hugo. Y bueno, pues con esto concluimos la sesión del día de hoy, y pues nos vemos en la próxima sesión, que es la próxima semana. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Buena tarde a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Ya tengo el chat, Hugo. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye. Hasta luego. Gracias.